Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les habla su servidor de siempre, César Cancino Zapata, desde Santiago de Chile para todo el mundo. Este es el videotutorial número 24 del taller práctico de programación con Python desarrollado por www.cesarcancino.com. En este video vamos a ver cómo trabajar, iniciamos más bien un pequeño bloque dedicado a la programación orientada a los objetos. Vamos a ver cómo trabajar con objetos, cómo crear clases, cómo trabajar con esas clases, cómo poder instanciarlas, cómo poder hacer que una clase converse con otra, bien, y desde luego generando algún tipo de ejemplo práctico para que puedas comprenderlo de mejor manera. En siempre dando un poco de contexto, hoy en día, por ejemplo, si quieres adentrarte dentro del mundo de algún framework, por ejemplo Flask o Django, que es de hecho el framework más potente que tiene Python en estos momentos, tienes que tener conocimientos básicos de programación orientada a los objetos, porque si bien es cierto, Django no trabaja todo como objetos, pero sí, por ejemplo, hay algunos módulos de Django en donde sí tienes que hacerlo. Por ejemplo, a la hora de trabajar con APIs REST, ahí sí tienes que trabajar con objetos. Hay algunas librerías también que te obligan a trabajar con objetos todas sus funcionalidades. Entonces la verdad es que es un conocimiento que debes tener. Entonces nada, cerremos rápidamente la presentación. Recuerda que mi sitio web es www.cesarcancino.com. Desde acá puedes seguir todas las clases que tenemos publicadas, cada una de las cuales están almacenadas acá en la sección de videotutoriales. Y recuerda que en el detalle de cada uno de los videos que tenemos publicados está el botón para que te puedas suscribir a mi canal de YouTube y me puedas seguir en la red social Twitter. También te extiendo la invitación si es que tienes un teléfono con el sistema operativo Android para que te descargues la aplicación móvil que tenemos disponible en el Google Play. Bien, totalmente gratuita para que tengas los videotutoriales en tu bolsillo. Ya la de iOS está en proceso de publicación, así que les pido un poquito de paciencia con eso. ¿Vale? Ok, entonces nada, vamos a abrir acá la carpeta en donde tengo la clase 24. Voy a crearme un archivo nuevo. Lo voy a llamar, por ejemplo, ay, me equivoqué. Mi mouse está un poco loco, ¿ah? Ahí les pido disculpas por eso. Está como el dueño. Main.py. Lo que pasa es que le puse mucha rama a este notebook. Entonces yo creo eso asociado al Linux ahí se ha mareado un poco. Ok, partamos de lo básico. ¿Qué es un objeto? ¿Qué es una clase? ¿Cómo trabaja este paradigma del que tanto se habla y que muchas veces cuando recién nos estamos iniciando nos cuesta entender? Partamos de algo básico que dice relación con cuál es la diferencia entre la programación orientada a los objetos y la programación estructurada. Básicamente, si yo tuviera que darte contenido para a nivel universitario, por ejemplo, para que después te pueda preguntar esto en un examen, yo tendría que decirte lo siguiente. Tendría que decirte que existen tres tipos o tres formas de programar. Entonces vamos a colocar aquí la número uno, que sería la programación de tipo lineal. Ya te voy a explicar qué significa. También tenemos la programación de tipo estructurada. Y tenemos la programación orientada a los objetos, POO se llama. Bien, programación orientada a los objetos significa esa sigla. Básicamente, acá esto consiste en lo siguiente, mira, cuando hablamos de programación lineal, hablamos de programación que se escribe tal cual como tú la pensaste, sin ningún orden, sin ningún fundamento, sin ninguna estructura, ni nada. Bien, en general no se usan funciones, no se usan, o no guardas, no creas tus propias funciones, básicamente usas solamente funciones que son propias o nativas del lenguaje de programación con el que estás trabajando. Bien, por ahí algunas personas crearon el término del código spaghetti y bueno, por ahí tienen razón, pero también alguien muy sabio por ahí dijo que mientras la aplicación haga lo que tenga que hacer, a mí no me interesa cómo esté hecha de fondo y tienes mucha razón. Eh, la programación lineal, uno de los inconvenientes que tiene es que es poco mantenible, por lo que acabo de decir, ¿verdad? Porque no sigue una línea, no sigue una estructura. Entonces, para ordenar un poco eso, se creó este concepto de la programación estructurada, que básicamente consiste en tomar todas las instancias, todas las lógicas que tú tienes declaradas o definidas acá dentro de la programación lineal, acá en este segundo formato, lo que hace es decirte que lo encapsules
en funciones o métodos, como los quieras llamar, que en realidad es lo mismo. Bien, entonces podríamos decir que la programación estructurada es tomar cada una de las estructuras de código que tú desarrollaste y colocarlas dentro de funciones. ¿Qué ventaja te da eso? Bueno, que es más mantenible porque puedes ir desacoplando cada cosa. Por ejemplo, pensando en Python, puedes, por ejemplo, ir creando módulos para desarrollar determinadas tareas. Por ejemplo, pensando en una aplicación en donde tengas que hacer cálculos matemáticos, por ejemplo, podrías crearte un módulo en donde solamente tengas todas las fórmulas de las ecuaciones matemáticas o ecuaciones aritméticas que en este caso requieres ejecutar dentro de tu proyecto. ¿Vale? Entonces va un poco por ahí la cosa. En el caso de la programación orientada a los objetos o la POO, bien, es un poco lo mismo, muy similar, aunque no lo creas, es muy similar a esto. Bien, la única diferencia es que en la programación orientada a los objetos surge el concepto de la clase. Bien, ¿y qué es una clase? Una clase en sí, la verdad de las cosas, es un molde, bien, es un molde en donde tú almacenas tus métodos o funciones. Por ahí alguien me va a decir, no, pero es que eso no es así, porque un objeto se compone de partes. Tranquilidad ante todo. En realidad, una clase es eso, es un molde, es un contenedor, no encontraba la palabra, es un contenedor de métodos en donde tú vas a tener determinadas funcionalidades. Ahora, la clase tiene más potencialidades adicionales a esas. Por ejemplo, tiene métodos que son nativos de la misma clase. Por ejemplo, vamos a ver el método constructor, que en este caso Python lo define con el init. Bien, ya lo vamos a ver eso. La clase también tiene más potencialidades que trabajar directamente con funciones o con programación estructurada, porque por ejemplo yo puedo hacer que una clase converse con otra, puedo hacer que una clase se herede de otra. Ojo, no es lo mismo. Lo primero, cuando hablamos de que una clase converse con otra, estamos hablando de hacer colaboración de objetos. Bien, una clase también tiene la posibilidad, por ejemplo, de trabajar con atributos. Una clase tiene la posibilidad de trabajar con modificadores de acceso, aunque Python todavía entiendo que no tiene bien definido eso. Bien, en fin, la clase te da más potencialidad. Una pregunta que siempre me hacen los alumnos es: oye César, está todo muy bonito, pero al final, ¿qué es lo que tengo que usar? ¿Tengo que programar de forma lineal, de forma estructurada o con programación orientada a los objetos? Y la respuesta siempre va a ser: trata de aprender a trabajar de las tres maneras. Y ahí tú usa lo que más te acomode. Bien, sí te puedo decir cuál es la tendencia que se está marcando hoy, y es esto: es trabajar con programación estructurada o con programación orientada a los objetos. Bien, Python, a diferencia de otros lenguajes como Java, por ejemplo, en donde necesariamente tienes que declarar una clase para hacer absolutamente todo, en el caso de Python no es así. De hecho, como lo hemos visto en este taller práctico, ¿verdad? No hemos definido ninguna clase. Bien, por ahí quizás hemos usado algunas, no recuerdo, en alguna librería que te tengo que haber enseñado a usar, pero son cosas puntuales. Pero en general hemos trabajado con programación lineal o estructurada. Bien, por ejemplo, hoy en día con la ciencia de datos también se trabaja de esa forma. Entonces, es una de las ventajas que tiene Python, que funciona bastante bien con y sin programación orientada a los objetos. ¿Vale? Ok, déjame tomar un poco de agua. Y veamos cómo podemos nosotros plasmar esto a nivel de código. Entonces, vamos a borrar, te lo voy a dejar acá comentado, ¿vale? Para que te quede ahí después en el repositorio de GitHub. ¿Vale? Perfecto. Ahí está, para que te quede comentado, lo voy a colocar ahí abajo. Vamos a ejecutar a ver si tenemos algún error. ¿No? Bien, perfecto. Es que como coloqué el comentario ahí, podía darse algún error. Ok, ¿cómo declaramos nosotros una clase? Para eso, la mayoría de los lenguajes de programación se utiliza la palabra reservada class. Bien, como Python no quería hacer menos, se trabaja con la palabra reservada class también. De hecho, fíjate que ahí ya el asistente de Visual Studio te muestra cuál sería la estructura básica mediante la cual te podrías crear una clase. En este caso ellos te están dando el ejemplo de cómo crear un modelo en Django, por ejemplo. Bien, ya eso lo vamos a ver en el taller práctico de Django, ¿verdad? Y bueno, acá con lo que te voy a enseñar te va a quedar bastante claro qué es lo que significa este código que tienen acá ellos. Bien,
Entonces, nosotros vamos a utilizar siempre la palabra reservada class. Ojo, la palabra reservada class no la uses con mayúsculas porque te va a dar error. Tiene necesariamente que ser con minúsculas. Bien, ojo con esos detallitos, ¿vale? Vamos a crear una clase, por ejemplo, que se llame persona. Bien, da lo mismo, eso no pasa nada. Bien, y la sintaxis es la siguiente: tú le vas a dar el nombre a tu clase una vez que escribas la palabra class, ¿cierto? Luego escribes el nombre de la clase. Se recomienda que el nombre de la clase empiece con mayúscula, y por ejemplo, si tiene varias palabras, por ejemplo, persona grande sería así, con escritura de camello. Fíjate ahí en la mezcla de mayúsculas y minúsculas. Bien, César, pero es que yo la quiero crear así, el nombre de mi clase, con guión abajo. Usted créela como usted quiera, yo le estoy simplemente comentando cómo es el tema de las convenciones, ¿vale? Entonces, ahí no pasa nada, yo lo voy a crear simplemente como persona, ¿vale? Ahí. Perfecto. Ok. Una vez que defines el nombre de la clase, vas a colocar 2 puntos para marcar. César, entonces es muy similar al uso de las condiciones y la función. Es que en realidad es lo mismo. Vas a ver que Python utiliza la misma sintaxis para todo, porque de hecho es una de las bases, ¿cierto?, que sienta este lenguaje para convertirse en un lenguaje tan potente como lo es hoy en día. Una vez que defines el nombre de la clase, si yo lo pruebo seguramente me va a dar error de indentación o de sintaxis. Claro, porque ¿qué me pasa acá? Que no le he colocado nada acá adentro. Entonces tengo que colocarle alguna cosa acá adentro. ¿Qué cosa le puedo colocar acá adentro yo? Por ejemplo, voy a colocar acá un pass. Creo que con eso debiera sacarse el error. Voy a limpiar acá la terminal. Vamos a ver. Ahí sí. ¿Qué cosa yo le podría colocar a una clase? Por ejemplo, lo voy a ir comentando acá. Ojo, ojo, acá tienen que saltarte los 4 espacios hacia adelante para que el intérprete del lenguaje vaya entendiendo que todo lo que tú colocas acá pertenece a la clase. Si yo coloco, por ejemplo, un print acá, donde lo estoy escribiendo, una cosa muy importante, el sistema, y lo voy a escribir acá, el sistema entiende que este print no pertenece a la clase. Bien, ¿por qué no pertenece a la clase? Por la indentación, fíjate, porque lo coloqué sin utilizar los 4 espacios o la tabulación. Bien, a mí no me gusta hablar de tabulación porque hay gente que configura la tabulación con más de 4 caracteres en sus editores. Pero bueno, ahí ya para gusto se crearon los colores. Entonces, muy importante eso. Yo sé que es un detalle aburrido, pero sobre todo esto lo comento para las personas que están recién iniciándose en este tipo de lides, de batallas. Entonces voy a borrar esto. Bien. Ahora, dentro de una clase yo no puedo hacer esto. Por ejemplo, voy a descomentar esto aquí. No puedo hacer esto, por ejemplo. Tampoco puedo llegar e imprimir algo así tal cual como esto. No puedo hacerlo, de hecho, si lo probamos. Seguramente, bueno, lo hace, pero no es recomendado. ¿Por qué te comento esto? Porque, César, acabas de decir que no se puede, pero lo hiciste y se pudo. ¿Qué está pasando? Mira, lo que sucede es lo siguiente. No es recomendado hacer esto, ejecutar funcionalidades dentro de la clase, porque para eso la clase te dice, ok, como yo soy un molde, como yo clase soy un molde, te voy a exigir que todas las funcionalidades que tú vayas a desarrollar las declares dentro de métodos que van a estar definidos dentro de la misma clase. Entonces, acá dentro de la clase yo lo voy a colocar como un comentario, por ejemplo, se puede definir un constructor, que ya te voy a explicar lo que es eso. Se pueden definir métodos. Bien, dentro de la clase también se pueden definir atributos. Lo voy a anotar acá. Lo que pasa es que en Python cambia un poco la cosa. Si es que tienes experiencia con programación orientada a los objetos con otros lenguajes, a eso me refiero. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que este print que yo ejecuté acá no es recomendado porque la idea es que yo lo pueda agregar ya sea dentro del constructor o dentro de la declaración de alguno de los métodos que yo tenga definidos dentro de la clase. Bien. Entonces voy a borrar esto por ahora. Voy a dejar esto así. Vamos a revisar. No tenemos ningún error. Voy a quitar el pass acá para que podamos ejecutar código. Ahora si yo ejecuto esto me va a dar un error de indentación, pero tranqui, no pasa nada. Un atributo de una clase en sí es una variable. De hecho lo voy a colocar acá. Esto es en sí una variable.
¿Vale? Pero estas variables, la idea es que nosotros las podamos inicializar con valores. Entonces, para inicializar se ocupa un método que es denominado de tipo constructor. Este método, y lo voy a anotar acá, este método se ejecuta cuando se instancia la clase. Cuando hablamos de instanciar una clase, hablamos de que nosotros vamos a tomar ese molde, lo vamos a cargar en una variable y a través de esa variable nosotros vamos a utilizar todos los recursos que están contenidos dentro de esa clase, ya sea sus métodos o sus atributos. Este método constructor es un método que nosotros no le podemos colocar un nombre personalizado, tenemos que usar una palabra reservada que tiene Python para eso y generalmente se utiliza para inicializar valores. ¿Por qué? Por lo que te acabo de decir, porque este método se ejecuta de forma automática cuando cuando se hace un llamado a esta clase. ¿Vale? ¿Cómo se crea este constructor? Se crea de la siguiente forma, siguiendo la estructura de lo que hemos aprendido, ¿cierto? La declaración de métodos en Python se hace con la palabra reservada def. En el caso del constructor se hace con no sé qué es lo que dice ahí. Se hace con el doble guión abajo init, fíjate, bueno ahí me lo colocó con eso que no quiero. Voy a quitarle todo esto acá porque por ahora no me sirve. Y básicamente esta es la forma mediante la cual se genera el constructor. Bien, este método que se llama guión abajo, init, guión abajo, bien, es un método que se va a ejecutar cada vez entonces que se instancie la clase. Yo puedo tener una clase que no necesariamente tenga definido el constructor. Eso va a depender, ¿cierto? Siempre de lo que tú quieras hacer con tu clase. ¿Vale? ¿Para qué sirve el constructor? Yo te decía, generalmente se usa, de hecho anotémoslo acá como un punto suspensivo. Generalmente, no siempre, pero generalmente el 99,9% de las veces se usa para inicializar valores. Bien, ¿a qué le llamamos inicializar valores? A darles un valor inicial, aunque suene redundante. Entonces, por ejemplo, nosotros podríamos necesitar tener declarada acá una variable que se llame nombre, otra que se llame apellido y otra que se llame edad, por ejemplo, que corresponden a elementos de la persona. De hecho, a mí me da risa cuando te enseñan las clases así como diciéndote, mira, una clase en realidad es un auto que tiene parte o una persona que tiene brazos. Yo creo que es mejor meterse más en lo técnico que en lo conceptual. Entonces, acá una persona que podría tener eventualmente, podría tener, por ejemplo, un nombre, un apellido, edad, que es algo válido, ¿cierto? Entonces, ¿cómo nosotros definimos esos atributos acá? Podrías definirlos acá arriba, por eso coloqué el comentario, pero en Python en general no se hace eso. ¿A qué me refiero? A que tú podrías decir acá, por ejemplo, directamente nombre igual a César, por ejemplo. Bien, voy a colocarle un pass acá a esto para que no se caiga. Y si nosotros lo probamos esto, fíjate que no tenemos ningún error. Pero, ¿qué pasa? Que si bien es cierto, yo puedo declarar atributos acá, no es recomendado. ¿Qué es lo que te sugiere Python? Te sugiere hacer lo siguiente, voy a comentar eso, y te sugiere hacer lo siguiente. Te sugiere que acá dentro del constructor tú le puedas generar valores a tus atributos. Ya lo vamos a ver, ¿vale? Antes de ver eso, quiero mostrarte otra cosa. Mira, ya tenemos claro, o medianamente claro, porque todavía no hacemos un ejemplo práctico, ¿cierto? De lo que es el constructor, ¿vale? Voy a descomentar este nombre acá, solo para mostrarte una cosa que es importante. Vamos a ir a esta parte de acá abajo, que es, se pueden definir métodos. Si bien es cierto, yo acá arriba definí un método, pero este método de acá arriba es un método de carácter implícito dentro de Python. Es un método que pertenece al lenguaje de programación, es un método al cual, por ejemplo, yo no le puedo cambiar el nombre, yo no puedo colocar acá un nombre personalizado. Siempre tengo que usar la palabra reservada guión abajo, init. Bien, en el caso de la definición de mis métodos propios, de hecho le voy a colocar acá métodos propios, bien, yo les puedo colocar el nombre que yo quiera. Por ejemplo, voy a crear un método acá que se llame def get nombre, por ejemplo. Bien, acá también se hacen con paréntesis, se usa la palabra reservada self, ya te voy a explicar qué es lo que hace esa palabra reservada, dos puntos, bien, y acá vamos a colocar por ahora un return, hola, desde mi método. Bien, solamente así, para probar, para ver qué es lo que pasa. A ver, primero a nivel de sintaxis, vamos a ejecutar esto, voy a limpiar acá la terminal un poco. Vamos a ejecutar esto.
No tenemos ningún error, perfecto. ¿Cómo yo podría utilizar esto? Vamos a hacer un ejemplo en donde podamos utilizar la clase para que después veamos cómo, lo que dejamos pendiente, de cómo podríamos trabajar los atributos a través del constructor. Entonces, para inicializar la clase, yo voy a colocar un comentario. Acá vamos a decir que instanciamos la clase. Ese es en realidad el nombre correcto. O también creamos un objeto de la clase. Así se dice también. Ah, César, entonces cada vez que yo inicializo una clase, en realidad estoy creando un objeto de ella. Exactamente. Entonces, cuando se habla de un objeto en programación, en realidad tú estás hablando de la instancia de una clase que tú ya tienes predefinida. Ya las personas que tienen un poquito más de experiencia pueden estar diciendo, oye, sí, mira, la clase me permitiría, por ejemplo, que yo pueda tener varios módulos con todos los métodos agrupados dentro de una clase que correspondan a una determinada funcionalidad. Entonces me sería mucho más útil trabajarlo de esa manera. Exacto, y es un poco la idea de lo que buscamos acá con la programación orientada a los objetos. Entonces, ¿cómo generamos la instancia de la clase? Para eso tenemos que declarar una variable, por ejemplo, la vamos a llamar P. La variable se puede llamar manzana, ¿bien? Por ahí una de las convenciones es que el nombre de la clase sea con mayúscula al inicio y el nombre de la instancia sea en la misma palabra pero sin mayúscula. Bueno, son detalles, eso no pasa nada si no lo haces. Bien, acá le puedes colocar manzana y también te debiera funcionar, así que no pasa nada. ¿Vale? Ok, esta variable llamada persona va a ser igual a qué cosa? Al nombre de la clase, persona, paréntesis, paréntesis. Bien, así, tal cual. Si yo lo pruebo esto ahora, fíjate que no tengo ningún error, pero eso es bueno porque significa que a Python le gustó lo que yo acabo de hacer. Ahora, esta variable persona pasa a ser, y lo vamos a colocar acá como un comentario, esta variable pasa a ser un objeto de la clase persona, automáticamente. También hay que decir que es una instancia de la clase persona. Ese es el concepto técnico de la clase persona. Si yo te tuviera que hacer un examen, yo creo que una de las preguntas que te haría sería esa. ¿Qué representa esta estructura de código? ¿Se representa una instancia de una clase, sí o no? Bien, entonces, por ejemplo, nosotros podríamos preguntar si es que efectivamente esta variable persona es la instancia de una clase o no. Python tiene un método que te permite hacer eso. Entonces, por ejemplo, vamos a imprimir acá print y vamos a utilizar un método que tiene Python que se llama isInstances. Bien, y este método recibe dos parámetros. Recibe el nombre de la variable persona y el nombre de la clase a la cual nosotros queremos preguntar si es que es una instancia o no. Esto te va a retornar un valor booleano, verdadero o falso, dependiendo si corresponde o no la pregunta que estamos haciendo. Entonces, limpiemos la terminal acá. Vamos a ejecutar esto y fíjate que te dice verdadero. ¿Por qué? Porque efectivamente la palabra persona es una instancia de la clase persona. Si yo le coloco otra cosa acá, por ejemplo, no sé, cualquier cosa, la verdad esto no lo he probado, pero debiera caerse o debiera decirme falso. Claro, debiera caerse porque esa clase no la tengo definida. Entonces por eso me quedé pensando ahí. Pero bueno, ahí si es que llamas a una clase que exista, pero que no pertenece, que no corresponda a la instancia de esta variable, él te va a retornar falso. ¿Vale? Así que eso es importante que lo tengas en consideración. Este método es bastante útil para hacer validaciones después en tu código. Entonces te lo voy a dejar comentado. Vamos a colocar acá, por ejemplo, con un comentario. Con esto sabemos si una variable es instancia de una clase determinada o no. Determinada o no lo es. Y mi mamá me los compró. Perfecto. Ok. Ya tenemos la instancia de la clase declarada, ¿cierto? Tenemos una variable acá, un atributo. Tenemos el constructor, pero lo tenemos blanco. Y acá tenemos un método declarado en donde solamente retornamos un texto. ¿Cómo yo podría utilizar este método desde la instancia de la clase? Fácil, mira. Es tan sencillo como hacer esto. Vas a colocar print, vamos a decir persona, y con sintaxis de punto, fíjate, punto, automáticamente ya él te va a ir mostrando acá todos los recursos que tiene la clase. Entonces fíjate que ahí te da la posibilidad de visualizar el nombre y también el método getNombre. Entonces, por ejemplo, vamos a llamar al método getNombre. Si es un método, tienes que colocarle paréntesis, paréntesis. Bien, entonces ahora si probamos esto,
Ahí está, fíjate, te dice hola desde mi método. Perfecto. Pero ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si es que yo quiero ampliar esto? Acá tengo que entender un par de cosas primero. Algo muy importante. Dentro de los métodos, la idea, y lo vamos a anotar acá, eso porque yo creo que es importante que lo tengas muy clarito esto. Se recomienda dentro de los métodos no, y lo vamos a colocar con mayúscula eso, no hacer print. En su lugar, hacer return. ¿Vale? Es decir, nunca hacer un print acá dentro de un método. Ah, César, pero mira, yo hice uno y me funcionó, entonces la verdad es que ya no te creo nada de lo que me estás diciendo. Tranquilidad ante todo. Si bien es cierto, es posible, pero no es recomendado. Hay una diferencia semántica en los dos conceptos, ¿vale? No es recomendado. ¿Por qué? Porque de esa forma tú puedes después tomar el contenido o el resultado de lo que hace este método, ¿cierto? Y poder formatearlo, poder mezclarlo con algún otro método cuando ya vayas a trabajar desde la instancia de la clase. Entonces un poco va por ahí la cosa, ¿vale? Ok, nosotros teníamos acá un atributo llamado nombre. Bien, pero la idea de lo que yo te decía era que no es recomendado declarar los atributos acá arriba en Python. Entonces, en su lugar, ¿qué es lo que se recomienda? Se recomienda hacer lo siguiente. Mira, cada vez que tengas un atributo acá, de hecho esto lo voy a comentar, ahora sí. Y en su lugar, acá los vas a definir dentro de la declaración del constructor. Para eso, para accesar dentro de la clase a alguno de los recursos que tenga esta, vas a utilizar la palabra reservada self, que es lo que le colocaste acá al método. De hecho, si te fijaste, acá cuando en la línea 21, cuando hicimos la referencia al método getNombre, no le pasamos ningún parámetro, pero sin embargo acá en la declaración del mismo método le pasamos algún parámetro. Entonces más de alguien ahí se tiene que haber confundido. Bueno, lo que pasa es lo siguiente, que este método self este parámetro self podríamos decir que es un parámetro por defecto o mágico que lo que hace es permitirte darle la posibilidad más bien al método a que él pueda accesar a alguno de los recursos de la clase. Entonces, por ejemplo, con este método, con esta palabra reservada self, dentro de alguno de los métodos tú puedes llamar ya sea a algún atributo o a algún otro método que tengas declarado dentro de la misma clase. Lo que no puedes hacer, y te lo comento ahí, te lo dejo marcado, lo que no puedes hacer es llamar al constructor, porque la idea es que el constructor se ejecuta cuando se crea la instancia de la clase. Sería como la única limitante que tienes en eso. Entonces, para ver un ejemplo, podríamos decir acá en el constructor que en lugar de ese pass, podríamos decir que nosotros queremos accesar a un atributo llamado self.nombre. Fíjate que yo estoy declarando acá o haciendo referencia a self nombre, pero no lo tengo declarado acá arriba porque yo comenté la línea. No importa. Aún así, el lenguaje de programación va a entender que él está creando en tiempo de ejecución o declarando en tiempo de ejecución un atributo llamado nombre. Entonces a esto le podríamos decir que sea igual a mi mamá me los compró, por ejemplo. Por ejemplo, probemos esto, vamos a ver si se cae. No, perfecto, no se cae, maravilloso. Ahora, fíjate que, por ejemplo, acá dentro del getNombre, en lugar de retornar ese texto, yo podría utilizar la palabra reservada self y llamar directamente a el atributo nombre que tengo definido acá dentro del constructor. Fíjate, vamos a ver, vamos a probar, vamos a limpiar la terminal acá, clear. Ejecutamos y fíjate que ahí dice mi mamá me los compró. ¿Te fijas? Entonces esto ya te da una idea de toda la potencialidad que tiene una clase, porque fíjate, a través del constructor tú puedes declarar atributos, puedes asignarle valores, puedes también referenciar todo lo que tú declaras dentro del constructor desde otros métodos, ¿bien? Siempre utilizando la palabra reservada self. Bien, para terminar, veamos por ejemplo cómo le podríamos asignar un valor dinámico a este atributo. Sería fácil, sería simplemente pasarle parámetros al constructor. ¿Cómo le pasamos parámetros? Así, tal cual como lo estás pensando. Después de la palabra reservada self, colocamos coma y aquí le pasamos algún atributo o algún parámetro. Por ejemplo, vamos a pasarle uno que se llame nombre. Ojo, este nombre no tiene nada que ver con este nombre de acá, son variables distintas. Entonces acá a self nombre le vamos a asignar lo que recibe el parámetro nombre. Si yo lo pruebo esto ahora, voy a hacer un clear, fíjate lo que va a pasar, seguramente voy a tener un error.
Exacto. ¿Por qué tengo un error? Porque él me está diciendo, ok, mira César, está todo muy bonito, pero es una instancia de la clase persona, pero tengo un error de tipo type error, que eso ya lo vamos a ver después, que son las excepciones. Entonces, acá él te dice que te falta un parámetro para la declaración de la variable nombre. Entonces, ¿cómo yo puedo pasarle ese parámetro acá a la instancia de la clase para que la pueda utilizar acá en el constructor? Y acá un dato muy importante, mira, si es que tú le pasaste el parámetro al constructor, significa que el parámetro lo tienes que pasar aquí, en la declaración de la clase, acá. Si es que tú le pasaste un parámetro a alguno de los otros métodos, tienes que pasarle directamente el parámetro a la referencia que haces del método. En este caso, el parámetro se lo pasamos acá al constructor. Entonces, a la declaración de la clase, acá le voy a pasar un nombre, por ejemplo, César Cancino, cualquier cosa. Bien, si yo lo pruebo a esta hora, voy a ejecutar un clear acá para limpiar. Si yo lo pruebo a esta hora, fíjate que ahora me dice, cuando imprimo el persona get nombre, me dice César Cancino. Fíjate que el parámetro se lo tuve que pasar al constructor, porque acá fue donde yo lo declaré. Si yo le quisiera pasar un parámetro al nombre, por ejemplo, podría hacerlo. Fíjate, acá tendría que definirlo. Por ejemplo, mi parámetro, sin ningún problema, pero ahora también me va a dar error porque si esta parte va a estar bien, la instancia de la clase, la declaración del objeto, pero la referencia que yo haga al método seguramente me va a dar el mismo error que me dio recién. Me va a decir que la referencia al método getNombre está mal, ¿cierto? Porque necesita que yo le pase mi parámetro. Entonces, ahora, como yo necesito un parámetro acá en getNombre, se lo tendría que pasar acá dentro de los paréntesis. Por ejemplo, mi muñeca me habló. Ahora, ¿cómo yo podría utilizar este parámetro acá dentro de getNombre? Fácil, en realidad lo utilizo como una variable. Entonces, por ejemplo, aquí dentro del return podríamos hacer un f para la format, ¿cierto? Y acá podríamos decir nombre igual a llave, sería eso, y con un pipe separar mi parámetro sería igual a llave, mi parámetro, por ejemplo. Vamos a ver, vamos a limpiar la terminal, vamos a ejecutar. Y ahora sí, fíjate, te dice el nombre César Cancino y mi parámetro es mi muñeca me habló. Yo sé que esto por ahí puede ser un poco rocoso para aquellas personas que están recién comenzando, así que te recomiendo parar el video, irlo viendo, ir haciendo pruebas. Trata de crearte otro método, trata de pasarle más parámetros acá, trata de pasarle un par de parámetros más al constructor, trata de crearte otra clase. Acá un dato importante, dentro de los métodos yo no siempre voy a hacer el return solo, la idea es que acá dentro yo voy a tener condicionales, voy a tener ciclos, voy a tener referencias a otras clases, eso se llama hacer colaboración de objetos. Voy a tener, por ejemplo, trabajo de excepciones, en fin, voy a tener una serie de funcionalidades que yo eventualmente voy a necesitar ejecutar acá, pero lo básico, lo medular de la programación orientada a los objetos con Python es esto que yo te acabo de comentar. Bien, entonces vamos a dejar esta clase hasta acá. Ya en la próxima continuamos profundizando sobre el mundo de la programación orientada a los objetos. Recuerda, cualquier duda, cualquier consulta, me la dejas acá en mi sitio web cesarcancino.com. Y nada, como siempre, muchas gracias a todos por seguir mi humilde trabajo. Nos vemos en la próxima entrega.